Bueno, buen día chicos. En primer lugar agradecer a Caro que me dio la oportunidad de presentar hoy. Em, Así que el título que le había planteado a Caro, que pues quedó definitivamente eso, se va a llamar Rusia. Y vamos a arrancar a ver si a lo largo de todo el desarrollo del estudio podemos entender por qué le puse Rusia de título. Capaz que yo también puedo entender por qué le puse. Em, bueno, arranquemos. Si nosotros por un momento nos detenemos a mirar nuestros estudios proféticos que hicimos hace algún tiempo atrás, nosotros podemos recordar un cierto estudio en el cual nosotros llegamos a la conclusión que el rey del sur había recibido una herida mortal, que después debía resucitar para después morir definitivamente. Hace más de 60 días que venimos prendiendo la tele, venimos abriendo la aplicación de noticias de nuestros celulares, y algo inimaginable, algo que estaba solamente en nuestros estudios proféticos, tímidos quizás, está ocurriendo cuando accedemos a nuestros televisores o a nuestros celulares. Vemos a una Rusia que veíamos solamente en Daniel 11, 40 al 45. Yo me acuerdo por primera vez cuando Toto, mi hermano, me cuenta que él estaba estudiando las profecías. Y vino con un mensaje como advirtiéndome, yo no sabía nada, y me dice: Facu, estamos en los tiempos finales y hay algunas cosas que tenés que saber. Yo no le di mucha importancia a eso, y después viene otra vez y me dice: Facu, anoche soñé que yo estaba en una casa, que afuera había un fuerte viento, estaba afuera de la casa, vino un fuerte viento y te llevó a vos el viento y yo me quedé adentro. Entonces, así fue mi primer contacto con todo el estudio que se estaba gestando en Argentina sobre estos estudios proféticos. Cuando Toto me plantea todas estas cosas, y yo le digo: bueno, Toto, vamos a ver lo que estás aprendiendo. Él empieza a contarme sobre Daniel 11, 40-45. Y quería ir directamente a la conclusión y hacerle la pregunta que todos queríamos hacer cuando recién empezamos a escuchar esta guerra entre el rey del sur y el rey del norte. Le digo: Toto, ¿quién es el rey del norte? Decime. Y Toto me dice que el rey del norte era Estados Unidos. Hasta ahí no me parecía nada raro, porque yo trabajaba en la Unión Argentina, me gustaban las profecías, y mal que mal, en mi trabajo y más lo que yo había estudiado, entendía que Estados Unidos era parte del encuadre profético político final de este mundo. Entonces no había mayor rareza en esa conclusión. Después viene la segunda pregunta. Le digo: Toto, contame, ¿quién es el rey del sur entonces? Y Toto, de forma delicada, sabiendo sobre mi impulsividad y tratando de ser lo más ameno posible, intentó darme vueltas y decirme que bueno, que en un tiempo fue Francia, pero que debíamos ver las características. Y yo le decía: Toto, pero decime quién es ahora. Y Toto me dijo: ahora es Rusia. Y por más cariño que Toto le puso, yo le dije a Toto: mira, me parece una totalmente locura. Primero porque Rusia no aparece en ninguna parte de las profecías, no lo puedo ver en el Elena White, no lo puedo ver en la Biblia, no está en ningún lado escrito. Lo que me estás diciendo es una locura. Ahora cuando volvamos a aprender la tele de hoy, la TV de hoy, y nosotros volvemos a ver y vemos que esto que hace 2 años se hablaba y que parecía locura, y empezamos a ver a una Rusia contra un rey del norte, ¿qué sienten? Quizás emoción,
orgullo, miedo o simplemente están anestesiados. Yo tampoco sé qué siento. Solo sé que cuando empecé a escribir este estudio, pude recordar aquel movimiento que nacía en Libertador San Martín y que empezó con este estudio de Daniel 11, 40-45. Había interpretado a Rusia en las profecías. También recuerdo este movimiento dando una conferencia en una de las salas de las iglesias para los pastores, en la cual los líderes de la iglesia llegaron con incredulidad, con soberbia, algunos con aburrimiento. Vi dormirse a los pastores mientras unos de nosotros trataban de explicar lo que estábamos interpretando de las profecías. Los líderes llegaron como aquel que solamente quiere escucharte, que pase el tiempo, tomar argumentos para después silenciarte. Algo así como un por poco me convences. Hoy cuando prendo la tele, y aquello que me parecía locura cuando Toto me contaba sobre el rey del sur y el rey del norte, prendo la tele y veo a estas dos potencias peleando, en una guerra caliente, que no tiene precedentes, sino solamente cuando miramos hasta la Segunda Guerra Mundial. Parminder en uno de sus últimos estudios dijo: los eventos que están ocurriendo están precipitando la muerte del rey del sur. Si vuelvo a mirar para atrás, recuerdo a Tess trayendo por primera vez algunos conceptos que había escuchado por primera vez en mi vida. Guerra de información, esferas de influencia. Nos había marcado la importancia de estudiar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Y después nos hablaba de la relevancia que tenía un gasoducto que conectaba Rusia con Europa. Y ahora prendo la tele, agarro mi celu, veo las noticias y escucho a todos los periodistas del mundo hablar sobre estos conceptos. Guerra de información, Tercera Guerra Mundial, gasoducto, esfera de influencia y las mismas estrategias que utilizó la URSS, vueltas a repetir en este siglo. Todos estos presagios que ocurren frente a nuestros ojos de una forma tan rápida que me hace acordar a lo anestesiado que estaba el pueblo de Noé, que veía subir a los animales en parejas al arca. Después de un fuerte estruendo, todos los animales subiendo en pareja al arca. Semejante milagro de tremenda envergadura pasando enfrente de sus ojos, a la vista de todo el mundo, y todos anestesiados con sus vistas puestas en sus actividades cotidianas y normales. En una de las últimas presentaciones de Parminder, Parminder cuenta sobre una entrevista que se le hizo a una persona rusa que vive en Occidente y que trata de manifestar de alguna forma la forma de pensamiento ruso. Porque ninguno de nosotros sabe cómo piensa un ruso que vive en Rusia. Y entonces Parminder trata de que nosotros entendamos qué pasó en Rusia y cómo piensa un ruso. El pueblo ruso, por 10 años, decía esto, estos son los puntos principales de la entrevista. El pueblo ruso por 10 años ha sido víctima de una censura diseñada por su gobierno, víctima de una propaganda política, de una censura de los medios y de un mensaje teledirigido hacia su pueblo. El mensaje es el siguiente: Occidente, o el imperialismo, como le gusta decir a Chávez, busca aislar y destruir la forma de vida rusa. No quiere que Rusia crezca. Occidente no quiere que seamos una potencia mundial. Busca someternos a sus ideologías. Estas estrategias de propaganda y de crear estas informaciones en las cabezas del pueblo ya vienen desde la época de la URSS.
Estos 10 años de propaganda prepararon el terreno para que el pueblo ruso hoy apoye a Putin en su decisión de invadir a Ucrania. Porque un ataque, una invasión de semejante envergadura, es imposible sin el apoyo de su pueblo y de su ejército. Entonces Putin y su gobierno por 10 años tuvo que enviar ese mensaje picacesos que dice: Rusia es buena, Occidente es malo. Debemos liberar a los otros rusos que están oprimidos en otros países y que buscan liberarse de ese imperialismo. Ese imperialismo que busca destruir la forma de vida rusa. Para lograr esto, durante estos 10 años, censuraron medios independientes, reprimieron toda oposición y dirigieron todos los medios de comunicación con una agenda hecha por el gobierno. Por último, el entrevistado decía que la idea de un ataque nuclear cada vez se hace más fuerte. Y la justificación del gobierno ruso, y así lo entiende su pueblo, es que no le está quedando otra alternativa. Nos está acorralando tanto la OTAN, nos están acorralando tanto, que la última alternativa que nos queda son las armas nucleares. Por eso es tu culpa, OTAN, porque me estás acorralando, y va a ser tu culpa que yo use estas armas. Porque preferimos morir antes que someternos. Preferimos morir antes que el pueblo ruso pierda su estilo de vida y someterse a Occidente. Las noticias de hoy, las fuentes de hoy nos revelan que más de 23.000 soldados rusos van muertos de lo que va de la guerra. No voy a hablar de los muertos de Ucrania porque este estudio se llama Rusia y quiero ver solamente la parte de Rusia. Más de 23.000 soldados rusos muertos. No hay pan en los supermercados y se ve afectada la economía por todas las restricciones que le está poniendo el mundo a la economía rusa. Sin embargo, el 90% de la gente en Rusia, decía este entrevistado, se percibe a sí mismos como víctimas. No ven que todo es un teatro de Putin y piensan que el precio que tienen que pagar para ser libres es este. Esto por ahí fue el resumen de cómo piensa un ruso, basado en la entrevista que nos presentó Parminder. Parminder dijo: va a ser interesante ver cómo en algunos meses muere el rey del sur. Y puede ser más personal y más doloroso de cómo habías pensado previamente. No somos solamente observadores, sino actores en esta guerra. Nos encontramos frente a una guerra de escalada mundial. Ucrania es solo el territorio de una disputa entre las dos potencias más grandes del mundo. Y acá es cuando Parminder empieza a señalar uno de los problemas que tiene nuestra naturaleza humana, que es el de intentar simplificar las profecías. Yo recuerdo que, sí, lo he hecho muchas veces, el hecho de simplificar y de querer ir a la conclusión para sentirme en un lugar seguro, decir: listo, lo entendí, esto va a ser así. Algunas de mis conclusiones simplistas cuando estudiaba las profecías, cuando estudio las profecías, fueron: Trump es el último presidente. Luego va a ser el último presidente democrático. Si no es el último presidente, luego se vuelve en un monarca, en un dictador, pero va a ser el último, y luego ya viene Jesús. Otra conclusión que tenía era: va a haber una guerra fría entre el rey del sur y el rey del norte, no una caliente. También pensaba que tenía que llegar el último mensaje angelical, y pensaba que ese mensaje era un mensaje profético, que solamente había que aceptar
las profecías que estamos estudiando. Nunca imaginé la envergadura de que iba a ser el género y toda su implicancia. Todas conclusiones apresuradas, que mi mente hacía, como les decía, para sentirme seguro. Una forma de pensar aniñada e inocente, en la que nosotros estamos y nuestros hermanos adventistas también están. Y tienen alguna de las siguientes ideas simplistas. Tiene que llegar una ley dominical. Debo estar fuerte con lo del sábado. La homosexualidad es un pecado. La institución es la niña de los ojos de Dios. Si salgo de este barco, por más corrupto que esté, me pierdo. Hay grupos disidentes por todas partes. Esto lo leí en Elena de White, que va a pasar en los últimos tiempos. Por eso no debo escuchar sus mensajes. Debo mantenerme firme dentro de mi barco. Se escuchan rumores de guerra por todo el mundo. Pronto tiene que llegar esa ley dominical. Pronto tengo que ver al Papa y a Estados Unidos promulgando esa ley que nos va a hacer guardar el domingo. Este es el peligro del cual Parminder nos advierte. Nuestra naturaleza nos hace querer pensar rápido, sacar conclusiones aceleradas y dejarnos en una posición de bueno, ya entendí, ya acepté, solo debo esperar que ocurra y me voy a salvar. Pero ¿qué pasa si esa conclusión simple que obtuviste no ocurre, o ocurre exactamente lo contrario? Como le pasó a Miller en el chasco, como le pasó a los discípulos en su chasco. ¿Qué es lo primero que vas a tender a pensar? Que el movimiento, que Parminder, que Tess están equivocados, que profetizaron algo que no ocurrió, y ahí es donde está el peligro. Pensábamos que era una guerra fría y que no iba a haber una guerra caliente, y ahora vemos estas dos cosas juntas. Era lo impensado. Pero separar a una guerra de información de una guerra de caliente nos muestra la historia y nos está mostrando ahora que es imposible. Las profecías son complejas y estamos en proceso de entenderlas. Además, a mí me parece iluso pensar que Satanás nos va a dar servida la prueba y decirnos, miren, ahí llega el Papa a imponernos una ley dominical. Ahora es cuando tienen que guardar el sábado. Si se ponen firmes, se salvan. O decirnos, miren, Trump es el último presidente. No va a haber otro presidente, así que prepárense ahora o mueran. Y si no se cumple, salgan del movimiento, porque eran malas interpretaciones. Parminder dice, lo que tenemos que entender de todo esto es que la simplificación de las historias en parábolas, cuando se cumplen en la vida real, son complicadas y más dolorosas de lo que se podría apreciar. Dolorosas en forma individual para nosotros mismos, porque quiere decir que debemos repensar en las ideas simples que tenemos. Estoy seguro de que algunas de nuestras profecías simples sobre el tiempo del fin van a ser desafiadas. Y no quiero retratar y mostrar eso cómo esto se va a volver un problema. Somos seres humanos y somos débiles de mente. Nuestra construcción, nuestra mente es frágil, y cuando Dios nos da una historia, dependiendo de cómo nosotros queremos ver esa historia, Dios escoge o no tiene otra opción de simplificar las cosas. De forma que debemos creer en ellas, pero su cumplimiento puede ser sustancialmente diferente a lo que habíamos esperado. Y ahora que estamos hablando de Rusia, quiero que veamos un poco la actualidad y que quiero traerles un poco del contexto de lo que está pasando, de cómo ocurrió todo y qué está pasando hoy. Esta era la situación de Ucrania antes de la invasión rusa.
Teníamos a Crimea, que fue anexada ya en el 2014 a Rusia. Y teníamos a Donetsk y Lugansk, dos repúblicas que tenían gobiernos títeres prorrusos y dirigidos por Rusia. Por un tiempo, en Donetsk y Lugansk, hubieron independentistas que querían que sus repúblicas sean libres. Esos independentistas fueron rápidamente eliminados por el Kremlin, o desaparecidos. Entonces, antes de la guerra, que comienza el 24 de febrero de este año, la posición de Rusia era la siguiente. Al sur ya teníamos anexada Crimea desde el 2014, y tenemos dos gobiernos prorrusos, el de Donetsk y Lugansk, que juegan a favor de los rusos. También tenemos una Rusia totalmente integrada a la economía del mundo, asomándose como una de las grandes potencias mundiales, haciendo relaciones internacionales y vendiendo petróleo y gas al mundo. También tenía gran prestigio militar, ya sea por los conflictos en Siria o por todo lo que ostentaba tener. En 2014, cuando se anexa Crimea a Rusia, la invasión a Crimea en 2014 fue una operación rápida. Los soldados ucranianos no prestaron mayor oposición y fue algo muy rápido la conquista de Crimea por los rusos. Quizás Putin pensaba que invadir Kiev, que era la capital, debía ser una operación tan rápida como lo fue en Crimea. Antes de que comenzara la guerra, el 24 del 2, se habían posicionado bases rusas alrededor de todo Kiev. Esperaban una operación limpia, esperaban conquistar Kiev y poner a algún dirigente ruso, y que la operación sea rápida, sin tantas muertes y sin tanto gasto militar. Eso claramente no ocurrió. Primero porque Kiev estaba formado de militares que no eran los mismos del 2014, sino que estaban mucho más especializados. Putin no contaba que la población civil se iba a armar, iba a soportar también la invasión a Kiev. Pero tampoco contaba con la ayuda internacional que iba a llegar tan rápidamente. Entonces esa guerra, que tenía que durar poco, ya van más de 9 semanas de guerra. Ya las tropas rusas se retiraron de Kiev, digamos que fue una victoria de Ucrania en ese punto. Y hoy se centra toda la guerra en Mariupol, Donetsk, Lugansk y toda esta área, para poder acceder rápidamente a Crimea y de ahí llevar el gas a los diferentes países. El mensaje de Putin para poder invadir Ucrania, para poder invadir Kiev o Mariupol, es el siguiente. Nosotros debemos desnazificar un concepto que viene de los aliados cuando derrotaron a los nazis, que desnazificar significaba esto de quitar todo lo referente a los nazis, a Hitler, quitar toda esta ideología de un momento para otro. Entonces el mensaje de Putin para su ejército y para el pueblo era el de desnazificar y liberar a los ucranianos de la influencia de Occidente. Más de 30 países vienen ayudando militarmente a Ucrania. 1.000 millones de euros de la Unión Europea. 1.700 millones de dólares de Estados Unidos. Esto claramente ya no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que es la guerra. Ucrania es solamente un territorio donde se están disputando las dos grandes potencias del mundo. Esta semana, este señor, que es el ministro de Exteriores rusos, manifestó lo siguiente, que se llama Sergei Lavrov.
dijo, el peligro de una tercera guerra mundial es grave, real, no se puede subestimar. A medida que pasan los días, esto que al comienzo se escuchaba, de llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, estas alarmas de acuerdo, estas sirenas de lograr un acuerdo cada vez son más bajas. Kiev ya no es más una alternativa, porque ahí Putin ya perdió, y ahora solamente quiere quedarse con esta parte del Donbass, Mariupol y Crimea. El conflicto está centrado acá. Sin embargo, la semana pasada, cuando la ONU decide ir a visitar Kiev, desde abril que no se escuchaba un bombardeo hacia Kiev, y cuando llega alguien de la ONU a Kiev, nuevamente los bombardeos vuelven a aparecer. Quizás Rusia queriendo mostrar su adversidad hacia la ONU y hacia la OTAN. Lo que está ocurriendo hoy en Mariupol es tremendo y lo vamos a ver en un ratito. Pero actualmente acá hay una planta siderúrgica donde hay soldados, ex trabajadores de la planta y muchos civiles, muchos niños, madres y civiles, que después les puedo pasar un link donde hay un video, donde la planta está totalmente rodeada por los rusos. Y ya todo el periodismo salió de ahí porque es totalmente peligroso. Y no hay forma hasta ahora de poder rescatar a la gente que está ahí adentro. Por más que Putin habló y dijo que si se rinden, los van a cuidar, no los van a matar y les van a dar protección y salud, por alguna razón, quizás buena, piensan que eso es mentira y por eso siguen resistiendo dentro de esa planta esos civiles y esos soldados. La economía de Rusia había caído totalmente, como muestra este gráfico, cuando arranca la guerra, pero ahora comienza a subir de nuevo. Que Rusia sigue siendo una potencia en petróleo y gas, y está exigiendo a sus compradores que le paguen en rublos, que es la moneda rusa. Y acá es cuando les quiero mostrar lo complejo que se vuelve interpretar las profecías. Quiero que vean un video en donde lo que nosotros vemos en las noticias es esta ayuda internacional que recibe Kiev, que recibe Zelensky, que recibe Ucrania, pero quiero que vean por ahí esa falta, lo complejo que se vuelve todo y que no es todo tan simple. Esta es una entrevista que hizo la BBC hace poquito a Zelensky. Europe has been giving $1 billion a day to Russia for its oil and gas. And it's given you and the Ukrainian people $1 billion in military aid since the beginning of the war. How do you deal with that? Ми не розуміємо, як можна заробляти на крові. На жаль, деякі держави це роблять. Європейські держави. Наприклад, я хочу все ж таки, щоб ми говорили і були відверті. Наприклад, ембарго на нафту, це сьогодні, я вважаю, це один із ключових моментів, одне з ключових питань, яке нам відомо блокувала Німеччина і Угорщина серед європейських держав. І тут нам потрібно разом розмовляти з цими країнами, як це можливо, щоб всередині Європейського Союзу, щоб було різне ставлення до цього питання щодо ембарго на нафту. How do you negotiate a peace? How do you move forward? How do you sit across the table to try to stop the war? How do you do that? Як можна закінчити цю війну? Чи є багато варіантів у
президента воюючої країни закінчити війну. Битися до останнього українця, як дехто в деяких країнах цього хоче. Або зробити все можливе, щоб не втрачати десятки тисяч, сотні тисяч, а може навіть мільйони людей. Зупинити Третю світову війну. Зробити все, щоб це закінчилось якнайшвидше, як можна швидше. Зробити все, щоб Україна не була зруйнована на 100%. Як це можеш зробити? Я думаю, ні у кого немає 100% відповіді, тому що в іншому випадку це було б вже зроблено. Are you getting the weapons you need to fight that war in the East? Because it is going to be a very different campaign to the more urban street fighting that we saw here in the north around the capital. Are you getting the right weapons you need from the West? Нам треба воювати сьогодні, і зброя потрібна сьогодні. І ми не можемо чекати, коли та чи інша країна нам це дасть, надасть чи продасть, по-різному буває, за 2-3 тижні, за місяць. Деякі досі ще не вирішили питання. Тут, тим не менш, наприклад, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, якщо ми говоримо про Британію, якщо ми говоримо про деякі європейські держави, вони намагаються нам допомогти і допомагають. Але все ж таки нам треба швидше. Швидше і більше. Чи всього достатньо? Ми вважаємо, що ні. The priority word is sooner. The priority words quickly. The priority words now. Because we are fighting now, not tomorrow and the day after tomorrow. It will prolong. And it depends. You know, how long it will be, it depends of this equipment, of this, of course, of everything, of risk. Yes, of all these weapons. The situation in Mariupol, everything has been destroyed and many, many lives have been lost. 95% of all the buildings, 95% destroyed in Mariupol. One of the biggest city, not only in Ukraine, in Europe. 500,000 people. 500,000 people. How much people were killed there, nobody knows. What they say, that is lying. They lie. No, nobody knows. How much people are still there? Nobody knows. Nobody knows. Bueno, chicos, hasta acá quería compartir con ustedes, por ahí dejarles estos mensajes y por ahí que estemos un poco más actualizados con todo lo que está pasando en Rusia actualmente. Así que bueno, si quieren oro para terminar y después podemos charlar un ratito o finalizar. Oro. Dios, te agradezco por todas tus bendiciones, te agradezco por este sábado, te agradezco por todos los chicos que pudieron estar ahora en este estudio. Te pido a Dios que nos tengas paciencia para poder seguir intentando interpretar de una forma madura todas tus profecías y poder aceptarlas y poder cambiar nuestro corazón desde adentro. Te pido esto, Dios, en nombre de Jesús. Amén.